Buen día, señoritas, señores y señoras participantes. Hoy, miércoles 17 de septiembre del año 2025, siendo las 11:02, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Procedimiento Especial de Conversión de Pena Privativa de Libertad Efectiva por Penas Alternativas, que va a estar a cargo del doctor Luis Alberto Ricra Soto. Conferencia que es organizada por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa académico El Minjus en tu Universidad. Nuestro conferencista, Luis Alberto Ricra Soto, es abogado por la Universidad Particular Inca García de la Vega. Es egresado de la maestría en Derecho Penal de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho Procesal Penal con mención en Destrezas y Técnicas de Litigación Oral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca García de la Vega. Ex docente universitario en Derecho de Ejecución Penal y Penitenciario, conferencista a nivel nacional en temas de ejecución penal y derecho penitenciario. Es presidente de la Asociación Peruana de Derecho de Ejecución Penal, ASPEPDEP. Ex miembro del Gabinete de Asesores del Consejo Nacional Penitenciario. Ex miembro de la Comisión Consultiva de Ejecución Penal y Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Lima. Entre otros cargos que ha ejercido nuestro conferencista, el doctor Ricra Soto. Bien, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual los participantes tendrán la posibilidad de hacer las preguntas que estimen pertinentes por el lazo de 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Ricra Soto para el inicio de su conferencia. Doctor Ricra, adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Ante todo, muy buenos días con todos los presentes que se están conectando a esta conferencia virtual. Como ya me han presentado, el día de hoy vamos a tocar el tema del procedimiento especial de conversión de pena privativa de libertad efectiva por penas alternativas que está regulado en el decreto legislativo 1300, ¿no? Para ello, decidido comenzar la presente exposición con la estadística del sistema penitenciario nacional actual, porque es muy importante tener como referencia esta estadística nacional, porque nos va a permitir a qué clase de internos sentenciados vamos a dirigir esta institución de ejecución penal que es la conversión de pena. Hecho las averiguaciones con el Instituto Nacional Penitenciario, el último informe estadístico pertenece a mayo de este año, ¿no? Y nos señala de que en total tenemos dentro de la población del sistema de ejecución penal nacional 203.177 personas. De estas 203.177 personas, 102.493 se encuentran recluidos en los 68 establecimientos penitenciarios que tiene el Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, tenemos 100.684 personas sentenciadas que se encuentran cumpliendo su pena en establecimientos penitenciarios de medio libre del INPE. Del mismo modo, de los 102.493 internos que se encuentran recluidos en los penales, 39.100 tienen la calidad de procesados, mientras 63.393 tienen la calidad de sentenciados. Y dentro de los 100.684 personas que cumplen su pena en establecimientos penitenciarios de medio libre, 4.656 se encuentran cumpliendo su pena por
asistencia postpenitenciaria. Esto quiere decir que son personas sentenciadas que han salido liberados por beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, mientras que 92.445 son personas que han sido sentenciadas a pena de prestación de servicios a la comunidad. Doctor, un segundito, por favor. ¿Puede poner el PPT en modo presentación? O sea, agrandarlo. Agrandando. Muy bien. A ver, un momentito. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, continuamos. Y el tema de hoy está enfocado a estos internos que han salido egresados, que son 3.583 sentenciados que han sido liberados por medidas alternativas. Esto es, especialmente por conversión de pena en ejecución de condena. Ahora también, de este cuadro estadístico que nos ha proporcionado el INPE en su informe de mayo del 2025, podemos apreciar que al mes de mayo del 2025 han salido en libertad por distintos tipos de libertades internos sentenciados de los diferentes establecimientos penitenciarios. Las libertades que están en el primer lugar, que han salido en libertad estos internos, son por pena cumplida. Tenemos 412 internos. Luego tenemos los liberados por pena cumplida por redención de la pena, que son 252 internos. Y en tercer lugar, tenemos a los internos que han sido liberados por conversión de pena en ejecución de condena, que suman 239 en el mes de mayo del presente año. Por lo tanto, de este cuadro estadístico podemos concluir que la conversión de pena en ejecución de condena es la tercera institución de ejecución penal que obtiene mayor cantidad de libertades, superando a los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Un dato muy importante. Y a modo de recordar, tocaremos brevemente las penas limitativas de derecho que están estrechamente relacionadas con la conversión de ejecución de condena. Así como ustedes recordarán, tenemos tres tipos de penas limitativas de derecho que se encuentran tipificadas en el artículo 31 del Código Penal. Estas son la de prestación de servicio a la comunidad, limitación de días libres y la pena de inhabilitación. Asimismo, las formas de aplicación de la pena limitativa de derecho que se encuentran reguladas en el artículo 32 del Código Penal pueden ser en calidad de autónomos, es decir, cuando se impone al momento de emitirse la sentencia condenatoria, o pueden ser sustitutivas o alternativas cuando a criterio del juez la pena de libertad ha de imponerse no sea superior a 5 años. Hay un paréntesis. Antes de la modificación por el artículo 2 del decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre del 2023, la pena a imponerse cuando era sustitutiva alternativa era no superior a 4 años. Con este decreto legislativo se ha subido el quantum de la pena a 5 años, que es muy importante para poder que accedan los internos sentenciados a una aplicación sustitutiva de la pena privativa de la libertad. Esto es importante y relevante señalar. Bueno, tenemos también que durante la duración de la aplicación de la pena limitativa de derecho, especialmente la pena de prestación de servicio de comunidad, es en razón de 7 días de pena privativa de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. La duración de la jornada de la pena limitativa de derecho corresponde a una jornada de prestación de servicio a la comunidad o limitación de días libres que equivale a 10 horas semanales. El cumplimiento de las jornadas se cumplen los sábados, domingos y feriados y, excepcionalmente con autorización judicial, puede cumplirse en cualquier día hábil.
la extensión de la pena de jornadas se extiende de 10 a 156 jornadas de servicios semanales. Ahora pasemos a las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Dentro de estas tenemos a la sustitución de pena privativa de libertad, tipificada en el artículo 32 del Código Penal, la conversión de pena privativa de libertad en el artículo 52 del Código Penal. Así también tenemos que sumarla a ella la conversión de la pena privativa de libertad en ejecución de condena en el artículo 52A y la conversión de pena privativa de libertad por vigilancia electrónica personal en el artículo 52B. Luego tenemos a la suspensión de la ejecución de la pena en el artículo 57 del Código Penal, la reserva del fallo condenatorio en el artículo 62 del Código Penal y por último la exención de la pena establecida en el artículo 68 de nuestro dispositivo penal sustantivo. Ahora pasemos a lo que es la conversión de pena privativa de libertad efectiva. Haciendo primero un antecedentes, la conversión de pena siempre existió. Desde la dación del Código Penal de 1991, la conversión de pena existía. Posteriormente, a finales, en diciembre de 2016, se incorpora a nuestro Código Penal el artículo 52A del Código Penal que incorpora la conversión de pena al momento de ejecución de la condena. Eso es un dato importante que deben tenerlo. Ahora bien, el artículo 52 de la conversión de pena privativa de libertad es una institución netamente penal y procesal penal, pues permite que al momento que el juez emite sentencia, el juez pueda convertir una pena privativa de libertad en una pena limitativa de derecho, que generalmente es la pena de prestación de servicio a la comunidad. Actualmente, el artículo 52 del Código Penal que regula la conversión de pena privativa de libertad está establecido de la siguiente manera. En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, se podrá convertir esta pena en pena privativa de libertad no mayor de 2 años en otra de multa, o la pena libertad no mayor de 5 años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, 7 días de privación por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. He puesto en rojo esto de 5 años. Como les dije en un primer momento, esto ha sido modificado, el quantum de la pena ha sido modificado por el artículo 2 del decreto legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023, que coloca en 5 años para la conversión lo que era antes en 4. Y esto de subir el quantum de la pena para la conversión ayuda muchísimo a las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios, especialmente a los sentenciados, que tengan esta pena de 5 años. Posteriormente, este artículo fue modificado de la siguiente manera, a través del artículo 1 del decreto ley 32373, publicado el 7 de junio del presente año, y señala que el juez también podrá convertir la pena privativa en libertad no mayor de 5 años para la expulsión inmediata del país conforme lo establecido en el artículo 30 del Código Penal, siempre que supere los 2/3 de la condena. Asimismo, no se podrá convertir la pena privativa de libertad a pena de expulsión a los sentenciados cuyos delitos estén tipificados en el artículo 108C, 129A, 129B, 129F, 129G, 129H, 129I, 129J, 129K, 129B, 129M, N, Ñ o 152
200, 296, 297, 300A, 303C, 317 y 317B. Ojo, señores, de que esto solamente está prohibido cuando se trate de la expulsión de extranjeros que vengan cumpliendo condena. Cuando se trate de personas nacionales, sentenciados nacionales, el juez puede imponer la pena, como hemos dicho, puede imponer la conversión de pena en ejecución de condena, que es en 5 años. Hemos hecho un pequeño cuadro comparativo en donde diferenciamos la conversión de pena al momento de emitir sentencia y la conversión de pena al momento de la ejecución de la condena. Al momento de emitir la sentencia, esta se regula por el artículo 52 del Código Penal. Asimismo, permite convertir la pena privativa de libertad cuando ésta no sea superior o mayor a 5 años. Asimismo, permite convertir la pena privativa de libertad en pena de multa. Asimismo, permite convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal. Y por último, expresamente solo se da para la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres, no para la pena de inhabilitación. En ese sentido, esto diferencia a la conversión de pena al momento de la ejecución de condena. Es así que esta, a diferencia de la conversión de pena al momento de emitir sentencia, está regulada por el artículo 52A, perdón, está regulada por el artículo 52A del Código Penal y también por el decreto legislativo 1300 que regula la conversión de pena en ejecución de condena y también por el decreto legislativo 1322 que regula la pena de vigilancia electrónica personal. Asimismo, la conversión de pena al momento de la ejecución de condena permite convertir una pena privativa de libertad no mayor de 10 años en una pena limitativa de derecho y una pena de 12 años en una pena de vigilancia electrónica personal. Asimismo, no permite convertir una pena privativa de libertad en una pena de multa. Del mismo modo, permite convertir la pena privativa de libertad en pena limitativa de derecho y en una pena de vigilancia electrónica personal. Tácitamente solo se da para la pena, actualmente para la pena de prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres. Ahora, luego de haber hecho un repaso sobre la pena limitativa de derecho y sobre la conversión de pena legislada en el Código Penal, vamos a pasar a analizar el decreto legislativo 1300, que como he dicho, es el decreto legislativo que regula la conversión privativa de la libertad efectiva en una de ejecución de condena. Los antecedentes de este decreto legislativo nos remontamos que en mérito de las facultades legislativas conferidas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante ley 30.506, se promulgó el decreto legislativo 1300, que como le hemos dicho, regula el procedimiento especial de conversión de pena privativa de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. Este decreto legislativo tiene como finalidad el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios a través de la conversión de penas privativas de libertad de mínima sanción a penas de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. He hecho un cuadro para que ustedes tengan presente cómo ha ido evolucionando el decreto legislativo 1300 luego de su promulgación. Este decreto legislativo 1300 fue promulgado el 29 de diciembre de 2016, publicado el 30 de diciembre del 2016 y tiene vigencia a partir del 31 de diciembre de dicho año.
Posteriormente, se promulgó el Decreto Supremo número 014-2017, JUS, que aprueba el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del procedimiento especial de conversión de pena privativa de libertad en penas alternativas en ejecución de condena. Decreto Supremo 014-2017 JUS, que fue publicado el 27 de julio del 2017. Posterior a ello, fue promulgado el decreto de urgencia 008-2020 JUS, que es un decreto de urgencia que establece nuevos supuestos de conversión de pena para los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. Decreto de urgencia que fue publicado el 9 de enero del 2020. Posterior a este decreto de urgencia se dio el decreto legislativo 1459, decreto legislativo que optimiza la aplicación de la conversión de pena en personas condenadas por el delito de omisión de asistencia militar a fin de decatar el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de COVID-19. Este decreto legislativo 1459 fue publicado el 4 de junio del 2020. Luego se dio el decreto legislativo 1514, que es un decreto legislativo muy importante en el ámbito del sistema de ejecución penal porque hace varias modificaciones a diversas instituciones del Código de Ejecución Penal. Es así que este decreto legislativo 1514 es una ley que modifica el decreto legislativo 1300 en cuanto a la procedencia, requisitos y el contenido de la resolución, estableciendo la conversión de pena privativa de la libertad por pena de vigilancia electrónica personal. Ojo, este decreto legislativo también es importante porque incorpora el artículo 52b al Código Penal, haciendo un antecedente anterior a lo que había dicho. Deben tener presente, y por eso que recalco, que el artículo 52 del Código Penal, que es el que regula la conversión de pena al momento de emitir sentencia, siempre fue dado con la dación del Código de 1991. Recién el 31 de diciembre del año 2016, a través del decreto legislativo 1300, se incorpora al Código Penal la conversión de pena en ejecución de condena. Y posterior a este hecho, con el decreto legislativo 1514 del 4 de junio del 2020, se incorpora al Código Penal el artículo 52b, que es el que regula la conversión de pena por vigilancia electrónica personal. Es importante hacer esa mención para que ustedes tengan claro, ¿no? Cómo se ha ido dando la institución de la conversión de pena en nuestra legislación nacional. Bueno, después de este decreto legislativo 1514, se promulga el decreto legislativo 1585, que también es sumamente relevante porque modifica varias instituciones del derecho de ejecución penal, entre ellas el decreto 1300. Este decreto legislativo establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, modificando los artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1300, que estaban referidos al objeto, fines y supuestos de la conversión de pena. Terminada la evolución legislativa de este decreto legislativo 1300, podemos señalar como una definición de la conversión de pena en ejecución de condena, que es el procedimiento especial de conversión de pena privativa de libertad efectiva, siendo un mecanismo que permite sustituir dicha pena en una pena limitativa de derecho, prestación de servicio a la comunidad o limitación de días libres, al interno sentenciado que haya sido condenado a una pena privativa de libertad de hasta 10 años,
de pena privativa de libertad efectiva. En otras palabras, se puede resumir que es una sustitución de la pena privativa de libertad. La finalidad y objeto de la conversión de pena en ejecución condena es posibilitar una adecuada reinserción social de los internos sentenciados, evitando el proceso de prisionalización que ocurre dentro de los penales cuando las penas son de duración larga. Esa es la finalidad y objeto de este procedimiento especial de conversión de pena en ejecución de condena. Ahora bien, ojo con ello. Vamos a entrar a los supuestos de procedencia de la conversión de pena en ejecución de condena, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 3 del decreto legislativo 1300. Estando a ello, este artículo 3 señala que el procedimiento especial de conversión de penas, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 del artículo 52b del Código Penal, ¿cuál es ese artículo? Lo que hemos mencionado es el artículo que regula la conversión de pena por vigilancia electrónica personal. Ojo con eso. No se está refiriendo al 52, que es la conversión de la pena al momento de emitir sentencia, sino se está refiriendo al artículo 52b del Código Penal, que regula la vigilancia electrónica personal por conversión de pena. Bueno, sigamos. Entonces señala este artículo 3 del decreto legislativo 1300 que esta conversión procede en los siguientes supuestos. Conversión, yo le he clasificado de la siguiente manera. En primer lugar, conversión por el quantum de la pena y por la etapa del tratamiento penitenciario. Y dice, A, haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 5 años y encontrarse en cualquiera de las etapas del régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquier sentenciado que tenga una pena de 5 años y se encuentre en la etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario, podrá solicitar la conversión de pena en ejecución de condena. Ojo con ello. Y cuando de la pena, como ya hemos señalado, fue modificado por el artículo 7 del decreto legislativo 1585, que es del 22 de noviembre de 2023. Entonces, en conclusión, todo sentenciado con 5 años de pena privativa y libertad efectiva que vengan cumpliendo y se encuentre en cualquiera de las etapas del régimen cerrado ordinario, mínima, mediana o máxima, puede solicitar la conversión de pena. Luego pasamos al literal B de este mismo artículo 3 y nos señala que también el sentenciado que haya sido condenado a pena privativa de libertad no menor de 5 y no mayor de 10 años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario, también podrá acceder a solicitar la conversión de pena. Ojo, este quantum de la pena que hace dos alternativas y por etapa de tratamiento, en una señala de 5 hacia abajo y tiene que estar en cualquiera de las etapas del régimen cerrado ordinario. Y la segunda es de 5 a 10. Pero ahí la condición es que el interno sentenciado se encuentre en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario. Ojo con eso. Los internos sentenciados, a diferencia de los que tienen hasta 5 años, que pueden estar en cualquiera de las etapas, acá se le pide como condición, si tiene una pena de 5 a 10, que esté en la etapa de mínima seguridad. Si no, no podrá solicitar acceder a la conversión de pena en ejecución de condena. Luego, otro ítem que es también es la conversión automática de la pena. Si por un lado teníamos el quantum y la etapa de tratamiento, en los literales C y D
de este artículo 3 del decreto legislativo 1300 ya no se da por la etapa o el quantum de la pena, sino se da en forma automática la conversión de la pena. Fíjense, es en forma automática, con la sola solicitud, pero cumpliendo las condiciones que establece el literal C y D. Y hablemos del literal C. El literal C nos señala, en el caso de los condenados por delito de omisión de asistencia familiar, ¿no?, de la pena privativa de libertad puede convertirse, la pena privativa de libertad puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión. La certificación del pago se realiza ante el juez sin mediar en el desarrollo de la audiencia a la que hace referencia en el artículo 6. Para estos supuestos no es aplicable lo previsto en el literal B en el párrafo final del presente artículo. Señores, en otras palabras, una persona sentenciada por el delito de omisión de asistencia familiar puede solicitar que se le otorgue la conversión de pena en forma automática si cumple con el pago de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión, acreditando esto con el solo pago que ha realizado. Tengo mis reparos en este literal porque en la práctica, en realidad, vemos que justamente las personas por omisión de asistencia familiar se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios justamente por no haber cumplido con los devengados alimenticios, ¿no? Y el pedírsele que cumpla no solamente con el pago de la reparación civil, sino también con la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión, le hace imposible acceder a esta conversión de pena en ejecución de condena, ¿no? Este literal C ha sido modificado últimamente por el artículo 3 del decreto legislativo 1300, modificado también por el artículo 7 del decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre de 2023. Luego tenemos, dentro de las conversiones automáticas en ejecución de condena, el literal D, que señala que es un literal incorporado por el artículo 3 del decreto del archivo 1300, perdón, modificado e incorporado por el artículo 7 del decreto legislativo 1585 de noviembre de 2023. Ha sido en noviembre de 2023 ha sido incorporado este literal al decreto legislativo 1300. ¿Y qué nos señala este literal? Nos dice que en el caso de las personas condenadas por delitos culposos cuya pena no sea mayor a 4 años, la pena privativa de libertad puede convertirse automáticamente en una alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y la multa, sin mediar el desarrollo de una audiencia, sin mediar el desarrollo de una audiencia. Para estos supuestos no es aplicable el literal B del párrafo final del presente artículo, que no tiene nada que ver con las condiciones que establecen estos literales. Ojo, entonces tenemos que este literal D nos dice que en cuanto a los delitos culposos, solamente tienen que pagar la reparación civil y la multa y automáticamente le pueden dar la conversión de pena en ejecución de condena. Importante literal que ayuda mucho y facilita mucho el desasignamiento de los penales en cuanto a los delitos de culposos, ¿no? A todos los delitos culposos. Luego vamos a pasar a los supuestos de improcedencia de la conversión de pena. He tratado de facilitarles a ustedes
los supuestos de improcedencia en los cuales qué delitos no pueden acceder a la conversión de pena en ejecución de condena por rubros, ¿no? Es así que lo que está resaltado en rojo son las últimas modificaciones que ha tenido el artículo 1300 en cuanto al artículo 3, en donde aparte de los supuestos de procedencia, también regula los supuestos de improcedencia. ¿Ya? En los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, no voy a detallar todos los delitos, pero en algunos de los más importantes podemos reseñar el parricidio, el homicidio calificado, ¿no? Las lesiones graves de violencia contra las mujeres, ojo, y dentro de los nuevos, ahora lo han incorporado al artículo 122, literal B, C, D y E del numeral 3, que está constituido por el delito de lesiones leves. Ojo con eso, ¿eh? Ya han recortado a estos sentenciados la conversión de pena en ejecución de condena. Luego, este decreto legislativo que modifica el 1300 también nos habla de los delitos contra la dignidad humana, y acá los ha incorporado de golpe. Tenemos el 129A, trata de personas, 129B, formas agravadas, todos los delitos, específicamente delitos contra la dignidad humana, no tienen conversión de pena en ejecución de condena. Nos ha abierto el abanico en esta clase de delitos. Luego tenemos los delitos contra la libertad. Y la última modificación que ha habido al artículo 3 del decreto legislativo 1300 es que incorpora el artículo 151A, que es el delito de acoso. Asimismo, el 176B, acoso sexual, ¿no? Y también tenemos al delito de 176C, que es chantaje sexual. Entonces, aparte de los delitos que ya restringía estos supuestos de improcedencia establecidos en el artículo 3 del decreto legislativo 1300, se ha incorporado el acoso sexual y el chantaje sexual. Ojo. Bueno, y continuando con los delitos que no procede de la conversión en ejecución, nos encontramos con los delitos de patrimonio. Y tenemos el artículo 189, robo agravado, que como ustedes tienen conocimiento es uno de los delitos por los cuales la gran cantidad de sentenciados que se encuentran en los penales se encuentran sentenciados por esa modalidad de delito, el robo agravado. Por lo cual, señores, cualquier sentenciado por el delito de robo agravado, ojo, no tiene conversión de pena en ejecución de condena. Pero por ahí, si hay alguien que fue condenado con el artículo 188, bien, ojo, solo está para robo agravado. Y también dentro del delito contra el patrimonio está el artículo 200, que es de extorsión, ¿no? Que tampoco tiene. Luego tenemos los delitos contra la salud pública. El único artículo que no puede acceder a la conversión de pena en ejecución de condena es el artículo 297, que regula el tráfico ilícito de drogas agravado. Tampoco tiene conversión. En los delitos contra la tranquilidad pública se ha incorporado el artículo 316, apología del delito de terrorismo. No tiene tampoco el 317, que es de organización criminal, ¿no? Y el 317A, que es marcaje, y el 317B, que corresponde a banda criminal. En los delitos contra la humanidad tenemos el 319, el 320 y el 321, que es genocidio, desaparición forzada y tortura. Los delitos contra el Estado y la defensa nacional, como ustedes pueden apreciar, tenemos diversos delitos que generalmente son delitos mínimos en los cuales hay sentenciados en los penales, ¿no? Después tenemos los delitos contra los poderes del Estado, en cuyo caso se ha incorporado últimamente el artículo 350, que es
sedición, usurpación y retención ilegal de manto, ¿no? Ese es el artículo incorporado en este título de delitos. Después tenemos los delitos contra la administración pública, están casi todos, ¿no? El 382, el 383, referidos a diversos tipos de delitos contra la administración pública, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, enriquecimiento ilícito, y una serie de peculado, una serie de delitos contra la administración pública que no pueden acceder a la conversión de pena en ejecución de condena. Después, al margen del tipo penal por el cual hayan sido sentenciados los condenados que se encuentran en los penales, también tenemos otro supuesto, es decir, por el delito cometido. O sea, acá ya no hablamos de los tipos penales establecidos en el Código Penal, sino estamos hablando por las leyes especiales. En este caso, el artículo 3 de este decreto legislativo 1300 señala que tampoco procede la conversión de pena en ejecución de condena por los delitos tipificados en el decreto legislativo 25475, que regula el delito de terrorismo. Asimismo, tampoco procede para los delitos cometidos por miembros o integrantes de organización criminal o como persona vinculada o que actúe por encargo de ella, que se encuentran regulados en la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado. Tampoco en estas leyes especiales no procede la conversión de pena en ejecución de condena. Ahora, otro supuesto, ya hemos visto los que no proceden en el Código Penal, los que no proceden por leyes especiales, y ahora vemos lo que no proceden por la condición jurídica del sentenciado, ¿no? En ese rubro, este artículo, el artículo 3 de 1300 señala que tampoco va a proceder la conversión de pena en ejecución de condena cuando el sentenciado tenga la condición jurídica de reincidente o habitual. Ojo, si el sentenciado tiene la condición jurídica de reincidente o habitual, no podrá acceder a la conversión de pena en ejecución de condena. Ahí hay un gran problema jurídico, temático, doctrinario, hasta jurisprudencial, puedo señalar, porque generalmente en muchos casos he visto sentencias que de repente los antecedentes puede mencionar, o en la parte consideranda puede mencionar la reincidencia o habitualidad del sentenciado, pero en la parte resolutiva no se pronuncia respecto a tal calidad jurídica, ¿no? Si es reincidente o habitualidad. Y eso trae un montón de conflicto al momento de evaluar si es reincidente o habitual el sentenciado que solicita la conversión de la pena. Asimismo, señores, no va a poder acceder a la conversión de pena en ejecución de condena cuando el sentenciado, cuando el internamiento del sentenciado sea como consecuencia de una revocatoria previa de alguna pena alternativa a la pena privativa de libertad, que como ya hemos señalado anteriormente, son varias, ¿no? Tenemos la reserva del fallo condenatorio, la suspensión de la pena, la conversión de pena por vigilancia electrónica personal, la conversión pena pura al momento de emitir sentencia. Entonces, si a esas personas se le impuso esas medidas alternativas a la pena privativa de libertad y luego se le revoca por incumplimiento de las reglas que le impusieron, entonces no van a poder solicitar la conversión de pena en ejecución de condena porque ya gozaron y se le ha revocado esa medida alternativa a la pena privativa de la libertad. Asimismo, a los que se le haya revocado beneficios penitenciarios, generalmente estamos hablando los beneficios penitenciarios extramuros, que son semilibertad y liberación condicional, tampoco van a poder acceder. Asimismo, los sentenciados por reserva de fallo condenatorio, igualmente, no cumplir su regla de conducta, no accederán. Y lo de la suspensión de la ejecución de la pena en privativa de libertad.
En conclusión, señores, podemos decir que en los supuestos de improcedencia tenemos un supuesto de los tipos penales en el Código Penal, un supuesto de improcedencia por las leyes especiales y un supuesto de improcedencia por la calidad jurídica del sentenciado. Luego, vamos a ver los requisitos de la conversión de la pena que se encuentra regulado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1300. Y este artículo 4 nos establece cuáles son los requisitos para poder presentar una solicitud de conversión de pena. Estos requisitos, primero está la copia certificada de sentencia consentida y ejecutoriada. Ojo, ojo con ello. Señores, este literal A fue derogado por la cuarta disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 1514, publicada el 4 de julio del 2020. Es decir, que actualmente no se necesita la copia certificada de sentencia para poder solicitar la conversión de pena en ejecución de condena. Sin embargo, en la práctica, y para apoyar también a los profesionales, especialmente al abogado del establecimiento penitenciario donde se encuentra internado el interno, el abogado debe proporcionarle o tratar de proporcionarle la copia simple de la sentencia, a efecto que ellos meritúen en forma más eficaz la solicitud de conversión de pena y cuál es la condición jurídica del interno. Pero, como lo vuelvo a repetir, y es un dato importante, este literal ha sido derogado. Es decir, que en la práctica no te pueden exigir que presentes copia certificada, ni tampoco te podrían exigir que presentes copia simple. Sin embargo, para facilitar, nuevamente como repito, la labor del abogado penitenciario, sería bueno siempre adjuntar la copia simple de la sentencia. Luego, en el literal B, pide como requisito los antecedentes judiciales. Este requisito, señores, es un requisito que le corresponde al INPE tramitarlo a través de la Oficina de Registros Penitenciarios, especialmente acá en los penales de Lima, a través de la Subdirección de Registros Penitenciarios de la Oficina Regional Lima, que se encuentra ahora acá en Girón de la Unión, y que está haciendo una buena labor al tramitar estos antecedentes judiciales, porque vemos que ahora se están expidiendo en forma un poco más rápida que antes. Bueno, el literal C de este artículo 4 nos habla de los informes del órgano técnico de tratamiento penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario INPE, que acrediten una evaluación favorable cuando la pena impuesta no sea superior a 2 años, o 2 evaluaciones favorables continuas cuando ésta sea mayor de 2 y hasta 6 años, o 3 evaluaciones favorables continuas cuando ésta sea mayor de 6 y hasta 10 años. En otras palabras, señores, para hacerlo más simple, si el sentenciado tiene una pena menor de 2 años, solo necesita acreditar una evaluación semestral. Si el sentenciado tiene una pena mayor de 2 y hasta 6 años, tiene que tener necesariamente 2 evaluaciones favorables continuas, señores, continuas. No puede ser que tenga 3, una favorable, la otra desfavorable y la última favorable. Acá te piden 2 evaluaciones favorables cuando el interno sentenciado tenga una pena mayor a 2 y menor a 6. Y luego te piden 3 evaluaciones favorables cuando la pena sea mayor a 6 años y menor a 10. Lógicamente, como vuelvo a repetir, estas evaluaciones semestrales, estas 3 últimas evaluaciones tienen que ser continuas. Eso te pide como requisito. Yo creo que ha habido una mala técnica legislativa en el decreto legislativo porque esto debió estar dentro de los supuestos de procedencia antes que en los requisitos documentales.
Bueno, pero así está. Ya, y este artículo 6 también hay que señalar que ha sido modificado por el numeral 7.2 del artículo 7 del decreto legislativo 1514 de junio del 2020. Luego, otro requisito que te pide es el documento emitido por el IPE que acredite el régimen penitenciario en que se encuentra interno. Esto es la constancia de régimen y etapa que es expedida por el órgano técnico de tratamiento penitenciario del penal correspondiente y en donde el interno se encuentra recluido, ¿no? Es un documento que es expedido netamente por la autoridad administrativa. Luego tenemos el otro requisito que es la declaración jurada del interno señalando la dirección en que va a residir habitualmente, ¿no? Al momento en que egrese del establecimiento penitenciario. Este literal simplifica mucho, pero mucho, los requisitos a que tiene que conseguir el interno para poder solicitar la conversión de pena. Ya no te piden un certificado domiciliario como te pide el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, sino que te pide simplemente una declaración jurada, señalando la dirección donde se va a domiciliar. Bueno, y también entre los requisitos dice que no, en los casos de la conversión automática de la pena privativa de libertad de una persona condenada por delito de omisión de asistencia familiar, únicamente es exigible el requisito señalado en el literal E de este artículo, ¿no? ¿Y cuál es el literal E? El literal E de este artículo es la declaración jurada. Nada más. Debido además a ello, solo requerirse la certificación del pago de íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento en que se solicita la conversión, supuesto que, como yo ya les comenté, la verdad que no ayuda en nada para los sentenciados de omisión de asistencia familiar. En conclusión, señores abogados, y especialmente a los abogados que litigan, ¿no? Los requisitos de conversión de pena, para poder acceder, el interno solamente tiene que tener dos documentos. Copia simple de su sentencia, inclusive que ya está derogada, y una declaración jurada de domicilio. Los otros documentos son documentos que son generados y expedidos por la autoridad administrativa del penal y donde se encuentra recluido el interno. O sea que con dos documentos se puede iniciar la conversión de pena en ejecución de condena en su etapa administrativa. Ahora, también este artículo nos señala que hay supuestos de prioridad para la conversión de la pena en ejecución de condena. Y nos dice que tendrán prioridad dentro del procedimiento especial de condena, que esto está regulado en el artículo 5 del decreto legislativo 1300, los sentenciados mayores de 65 años, las mujeres gestantes, las mujeres con hijos menores a un año, o la madre o padre que sea cabeza de familia con hijo menor de edad o con hija o cónyuge que sufra de discapacidad permanente siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. Estos son supuestos de prioridad. ¿Y qué no quiere decir con estos supuestos de prioridad? Que el magistrado al momento de evaluar debe tener en cuenta el privilegio de otorgar a estas personas que se encuentran en estas condiciones. Asimismo, una cosa muy importante, y nuevamente recalco para los abogados litigantes, es que el órgano jurisdiccional competente para conocer las peticiones o solicitudes de conversión de pena en ejecución de condena son los juzgados unipersonales de las Cortes Superiores de Justicia del país. Esto quiere decir que una vez terminada la parte administrativa
de la conversión de pena en ejecución de condena, la Secretaría de Consejo Técnico Penitenciario del penal que corresponde tiene que remitir el expediente administrativo con toda la documentación establecida en el artículo 4 del decreto legislativo 1300 al juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia donde fue sentenciado o sentenciada la interna. Este artículo fue modificado por el numeral cuarto del artículo 491 del Código Procesal Penal, modificado por la segunda disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1300. Ahí tienen su base legal para que los juzgados unipersonales sean los competentes cuando se presente o se plantea la conversión de pena en ejecución de condena. Ahora, de repente me olvidé decirle, por lo rápido de la exposición, que es una hora y luego tenemos el rol de preguntas, es que la conversión de pena, al igual que los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, tienen dos etapas marcadas. Una etapa administrativa y una etapa judicial. La etapa administrativa termina lógicamente cuando el expediente administrativo es remitido al órgano jurisdiccional y entra a competencia del órgano jurisdiccional para que inicie la etapa judicial, la cual culmina con una resolución definitiva de procedencia o improcedencia de la conversión de pena solicitada. Ahora, solamente por la praxis que tengo y tenemos con otros colegas que estamos trabajando en estos temas, es que hay una deficiencia legislativa en la decreto de 1300 porque no señala directamente si uno puede solicitar directamente a la autoridad administrativa, es decir, al penal, o puede solicitar directamente al juzgado unipersonal. Y como no regula esta situación, ¿a qué órgano puedo yo plantear mi solicitud? Uno puede plantearlo también a nivel de juzgado unipersonal, acompañando tu copia simple de sentencia y tu declaración jurada y consignando en tu solicitud que una vez que el juzgado admita, solicite al INPE los requisitos que le corresponden a dicha entidad para que luego fije fecha de audiencia. Lo recomendable para mí, por la práctica que tengo, es que mejor es solicitarlo al INPE para que el expediente administrativo vaya completo y no haya situaciones de dilaciones y demoras hasta que el juez oficie al penal competente o correspondiente, ¿no? Ese es un dato que le doy. Bueno, tenemos que la audiencia. Esta audiencia de conversión de pena dice que el juez va a admitir primero el procedimiento de ejecución de condena, luego, contando con los requisitos señalados en la presente, el juez va a notificar a los sujetos procesales con los recaudos correspondientes. Luego de eso de admitido, viene que va a convocar audiencia dentro de los 5 días bajo responsabilidad funcional. Bueno, lamentablemente, y también entendiendo al órgano judicial, al Poder Judicial, que tiene una gran carga de trabajo, generalmente este plazo nunca se cumple. La verdad que ha habido hasta 2, 3 meses para que recién admitan o fijen fecha de es una situación que casi en todas las cortes superiores del mismo se está. Bueno, luego la audiencia se instala con la presencia obligatoria del fiscal, del condenado, la defensa técnica, la concurrencia de la parte civil es facultativa. Cuando no fuera posible el traslado del sentenciado a la audiencia, puede realizarse a través de cualquier medio tecnológico. Generalmente ahora todas las audiencias, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se están haciendo en audiencias virtuales. La audiencia tiene carácter inaplazable, efectivamente tiene carácter inaplazable, pero hay audiencias o procedimientos de conversión de pena a nivel de juzgado
que inclusive han llegado hasta 4 o 5 audiencias. La audiencia, frente a la inconcurrencia, el abogado defensor puede ser reemplazado por un defensor público, otro abogado que decir, bueno, eso ocurre casi en todas las diligencias, así que es una cosa conocida por todos los abogados. Bueno, intervención de los sujetos procesales, ¿no? El juez escuchará en su orden a la defensa técnica, al condenado, al fiscal, a la parte civil o agraviada, de ser el caso, y por último, al condenado. Los sujetos procesales podrán presentar documentación o tener elementos complementarios que avalen o sustenten su pedido. La audiencia y las peticiones o cuestiones que se formulen en ella se realizan oralmente. Culminada la audiencia, el juez resolverá oralmente bajo responsabilidad. Generalmente, señores, el juez se reserva su derecho para pronunciarse. Pero la norma es clara. Culminada la audiencia, el juez resolverá oralmente bajo responsabilidades. Sin embargo, muchos magistrados se avalan de esta consignación en la intervención que dice que excepcionalmente, por eso le he puesto en negrillas, dependiendo de la complejidad, lo hará dentro de 48 horas de culminada la audiencia. No dice si es hábil, se entiende que es hábil. Pero de esto muchas veces se basan los magistrados para no emitir su pronunciamiento dentro de la audiencia, finalizada la audiencia. Pero este es excepcional y depende de una complejidad. Pero sin embargo, en la práctica, señores, tengo ahorita una conversión de pena en una Corte Superior de Justicia que tiene 2 meses y medio de terminada la audiencia, hasta ahora el juez no se pronuncia. Así estamos muchas veces. Bueno, entonces, el siguiente es ¿qué debe contener la resolución que dispone una conversión de pena en ejecución de condena? Bueno, la cantidad exacta de jornadas de prestación de servicio a la comunidad o limitación de libre que el condenado debe cumplir, el orden del condenado de que se constituya dentro de 24 horas al establecimiento penitenciario de medio libre, el apercibimiento expreso de revocar la conversión en caso que el condenado incumpla injustificadamente su ejecución. Esos son el contenido que debe tener sí o sí una resolución que declara procedente una conversión de pena en ejecución de condena. Luego tenemos el recurso impugnatorio. Contra el auto que declara procedente o improcedente la conversión o la revocatoria de la conversión de la pena, procede el recurso de apelación del fiscal o del condenado. El plazo para la apelación es de 3 días de notificada la resolución. ¿Ya? Y el juez elevará los actuados dentro de las 24 horas bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo. Entonces, claro, con esto, señores, tenemos 3 días de notificado. Generalmente, como las audiencias son virtuales, tenemos 3 días más, ¿no? De acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial que regula el procedimiento de las notificaciones electrónicas. Pero no se confíen, traten siempre de interponer dentro de los 3 días de notificado. Luego tenemos la figura de la revocatoria, ¿no? Está establecida en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1300 y por el cual se señala que frente al incumplimiento de la conversión de la pena en ejecución de condena, el juez previo apercibimiento, procede sin más trámite revocar la conversión, ordenando la inmediata ubicación y captura del sentenciado favorecido con la conversión de la pena.
el sentenciado cuya conversión de pena en ejecución de condena haya sido revocada, ojo con esto, no podrá acceder a los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional, debiendo cumplir el íntegro de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia, que en este caso corresponde al tiempo en que se le otorgó la conversión de pena hasta el momento en que se le revocó. También hemos hecho una serie de puntos, ¿no? Ideas sobre la problemática actual de la conversión de la ejecución de condena, a mi modo de entender y en forma personal. Existe un retardo y demora en el procedimiento judicial de conversión de la pena, indudable. No se cumplen los plazos establecidos en el decreto legislativo 1300. La visita domiciliaria virtual por parte del asistente social es uno de los puntos más cuestionados en las audiencias de conversión de pena. La falta de notificación a los profesionales del órgano técnico de tratamiento de los penales para la realización de las audiencias de conversión de pena es un problema emblemático que en parte, algunas veces lo tiene en parte la culpa el penal, pero generalmente es el Poder Judicial que no cumple con notificar oportunamente y a veces no notifica, porque no tiene acceso al correo, a la instancia de la dirección del penal donde se encuentra recluido el sentenciado. Y esto trae como consecuencia que se suspenda la audiencia y se reprograme para otra ocasión, y así sucede en un mismo procedimiento hasta 2, 3 audiencias por falta de notificación a los profesionales del órgano técnico de tratamiento o a la sala de audiencia virtual del penal para que saquen al interno el día de su audiencia. Luego, tenemos la exigencia del pago del monto de dinero del daño causado por el delito. Generalmente esto se da en los delitos contra el patrimonio, hurto agravado, estafa. El magistrado o el fiscal siempre repara en que el sentenciado que solicita la conversión de pena en ejecución de condena, si bien es cierto, ha pagado parte de la reparación civil, no ha cumplido con el pago del monto de dinero del daño causado. Y generalmente en esta clase de delitos los montos son altos, estamos hablando de 50.000, 100.000, hasta 200.000 he visto. Entonces, ellos reparan en este punto para declarar improcedente o declarar infundado una conversión en ejecución de condena, lo cual, desde mi humilde posición, no la comparto. Luego, también cuestionan el contrato de trabajo que presenta el solicitante. Muchos abogados de repente no orientan correctamente al sentenciado porque creen que la conversión de pena es un beneficio penitenciario de semi-libertad o liberación condicional cuando no lo es. Y en los requisitos establecidos en el artículo 4 del decreto legislativo 1300 no te exigen contrato de trabajo. ¿Y por qué entonces presentan contrato de trabajo? Al presentar contrato de trabajo en sus solicitudes de conversión de pena, son cuestionadas. Llaman al empleador como si fuera un beneficio penitenciario, aspecto que acredita el contrato de trabajo. Y tener en cuenta también los magistrados y los representantes del Ministerio Público que la conversión de pena en ejecución de condena tiene como finalidad convertirla en una prestación de servicio a comunidad. Es decir, que el interno sentenciado va a cumplir una labor, una actividad, ya sea laboral o educativa, y por lo tanto, ¿por qué se le puede exigir un contrato de trabajo? ¿Por qué se le cuestiona el haber presentado también un contrato de trabajo? Es preferible no presentar contrato de trabajo en las solicitudes de conversión de pena en ejecución de condena. Después está la exigencia de la legislatura en el pago de la reparación civil, también reparan en ello,
es importante y bueno pagar, aunque sea parte de la mitad, aunque sea la reparación, sí, y óptimo si se paga completo, para demostrar a la judicatura que uno cumple con lo establecido en la sentencia condenatoria. Luego exigen certificados domiciliarios notariales, cuando la norma, el decreto legislativo 1300, solamente te pide una declaración jurada, nada más. Asimismo, cuestionan los informes sociales y psicológicos, ¿ya? Cuando no detallan fehacientemente el grado de progresión del interno. Eh, Lamentablemente, a veces por falta de conocimiento, muchas veces de los sujetos procesales que están en la audiencia, para no mencionar jueces y fiscales, ellos casi no valoran los informes sociales y psicológicos, a pesar que están detallados, a pesar que establecen el tiempo de tratamiento, el tratamiento individual, grupal, mixto y una serie de detalles, no lo meritúan porque de repente tienen la percepción que el profesional que emitió, social, psicológico, legal, que emitió ese informe, en audiencia corrobore bajo testimonial que lo que dice ese informe es cierto. Ese es el gran cuestionamiento que se hace. Y la norma del procedimiento de conversión de pena no te pide informe social ni psicológico en una conversión de ejecución de condena. Es el magistrado quien, cuando admite a trámite la conversión de ejecución de condena, solicita esos documentos al establecimiento penitenciario, causando con ello una demora, porque más o menos un mes a mes y medio, hasta que el INPE remita los informes que solicita la judicatura. Bueno, y luego que, como le digo, el procedimiento de audiencias de conversión de pena en ejecución de condena es tratada por la mayor parte de los juzgados unipersonales de las distintas cortes de justicia como si fueran audiencias de beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional, no teniendo en cuenta que la conversión de pena en ejecución de condena tiene un procedimiento especial regulado en el decreto legislativo 1300, mientras que los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional se encuentran regulados en el Código y Reglamento de Ejecución Penal. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias, doctor Rick. Realmente ha sido muy interesante la conferencia. Y si bien ha abordado un poquito más del tiempo de las preguntas, pero vamos, por favor, a absorber las que se pueda en el lapso, digamos, de 15 a 20 minutos. Hay una caja de preguntas al lado de la flecha verde. Por favor, usted puede ingresar y seleccionar las que crea pertinentes al tema. Un momentito, por favor. ¿Está apagado el micro? Bueno, acá, me preguntan a qué se debe que la vigilancia electrónica personal solo es aplicada en Lima y no en provincias. No, señores, el decreto legislativo 1300 es de alcance nacional. No solamente se aplica en Lima. De repente hay una confusión. Lo que sí tengo entendido se estaba aplicando en Lima es la vigilancia electrónica personal en conversión de pena, porque creo que no se tenía todavía los instrumentos para aplicar la vigilancia electrónica a nivel nacional. Pero la vigilancia, perdón, la conversión de pena en ejecución de condena es a nivel nacional. Su alcance, el decreto legislativo 1300, es a nivel nacional. Bueno, la otra pregunta es, si el interno ha sido sentenciado por 6 años y ya cumple un año de pena dentro del establecimiento penitenciario, ¿se podría dar la conversión de pena
de no poderse, se podría dar la reducción de pena para que salga antes. A ver, a ver. Tenemos a un interno que ha sido condenado, según el ejemplo, a 6 años y tiene 1 año de pena. En el artículo 3, supuestos de procedencia, se establece que el interno que tenga una pena superior a los 5 años debe tener 3 evaluaciones semestrales. 3 evaluaciones semestrales. Por tanto, si 3 evaluaciones semestrales equivalen a 1 año y medio, por lo tanto, a esta persona todavía le falta tiempo para poder solicitar la conversión de pena en ejecución de condena. A ver, me dice otra pregunta. ¿Considera un mecanismo eficaz de rehabilitación la conversión de pena en los delitos de OAS? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, generalmente las personas sentenciadas por el delito de omisión de asistencia familiar que se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios, pienso que pasa de ser un problema jurídico a un problema social. Estas personas se encuentran recluidas porque no han cumplido, lógicamente, el pago de los devengados. Y al no incumplir, se las ha sentenciado por el delito de omisión de asistencia familiar. La lógica, no la lógica jurídica, sino una lógica normal, podría no señalar de que esto más bien causa un grave daño social y familiar, no solamente a los hijos que el sentenciado dejó de cumplir con la alimentación, sino también generalmente estas personas tienen otra pareja y tienen otros hijos que dependían o dependen de él. Entonces la problemática ya no va solamente por la familia que dejó de asistir alimentariamente, sino por la nueva familia en donde generalmente tienen nuevos hijos. Ahora, de la rehabilitación, generalmente los sentenciados por omisión de actividad familiar tienen penas cortísimas, 9 meses, 1 año, año y medio, y no pasan de 2. En ese tiempo de lapso, máximo lo que pueden acceder con esas penas cortísimas es a 3 evaluaciones semestrales. Esto quiere decir al tratamiento semestral, tanto por el social, el psicólogo y legal, en ese tiempo. Por lo cual, muchas veces, de repente, no alcanzan la realización exigida, ¿no? En el artículo 9 del título preliminar del Código de Ejecución Penal, su primera etapa, que es la resocialización. Pero como vuelvo a repetir, a estas personas yo no lo considero delincuentes. ¿Hay otra pregunta? No, vamos a ver. ¿El reincidente de los delitos puede acceder a este beneficio de... No, hemos señalado que el reincidente habitual no puede acceder. Ojo, también señalé de que muchas de las sentencias condenatorias, al momento de emitir la sentencia, el jugador, en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, no consigna la condición jurídica de reincidente habitual, y eso trae como consecuencia 2 posiciones. Una posición que no lo considere reincidente habitual y otra posición que señale que la residencia habitual está corroborada a través de sus antecedentes judiciales o a través de la mención que hace el juez en su sentencia condenatoria en la parte considerativa. ¿Cuál es el impacto social positivo y negativo de la conversión de pena en nuestro país? ¿Ha logrado la insertación laboral, social y económica del sentenciado? A ver, es muy difícil, pero muy difícil que una persona liberada, no solamente por conversión de pena, sino por cualquier medida alternativa a la pena privativa de libertad, alcance una insertación laboral, social y económica a corto plazo. Sin embargo, respondiéndote al tema de hoy que tocamos conversión de ejecución en condena, el interno sí o sí va a tener que trabajar o estudiar supeditado por los establecimientos de medio libre del INPE, el cual va a controlar la ejecución
de la pena de prestación de servicios a la comunidad que se le ha otorgado al interno por la de pena privativa de libertad. A ver, ¿cómo puedo saber en qué etapa de régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario está un sentenciado? ¿Ante qué autoridad debo acudir? ¿Algún procedimiento así? Lógico, usted puede acudir al establecimiento penitenciario y entrevistarse con la jefa del órgano técnico de tratamiento, el jefe del órgano técnico de tratamiento, como abogado del sentenciado, y solicitar la información, cuál es la etapa en que se encuentra su patrocinado. En este caso, hemos vuelto a repetir que las etapas de régimen cerrado ordinario constituyen la etapa de mínima, mediana y máxima seguridad. A ver, otra pregunta, ¿verdad? Buenos días. ¿La conversión de pena procede para los delitos contra la administración pública? Colusión no procede. En la diapositiva está establecido que es uno de los delitos contra la administración pública que no procede la conversión de pena. Buenos días. Una persona que fue sentenciada a 9 años y 8 meses de condena por el delito de robo grabado en grado de tentativa, ¿podría aceptar? No. Hemos dicho que el delito de robo agravado, lamentablemente, no es un supuesto de procedencia para la conversión de pena en ejecución de condena. ¿Puedo pedir conversión de pena estando en trámite un pedido de revisión de sentencia? Claro, pienso que sí. A ver, la revisión en sentencia implica de que una sentencia tenga una sentencia ejecutoriada o consentida, que es decir, definitiva. Y lo que tú estás pidiendo es una revisión de la sentencia. Así que yo pienso que sí te corresponde solicitar una conversión de pena, estando en revisión inclusive, porque ya hay una sentencia firme y definitiva. A ver, la jornada de prestación de servicio de comunidad, ¿se puede solicitar la conversión para pago de multa para no ir a trabajar? No, no y no. La prestación de servicio a comunidad no implica un cambio o conversión a pena de multa. La conversión de una pena privativa de libertad a pena de multa se encuentra regulada en el artículo 52 del Código Penal. A ver, en este caso, para la conversión de la penal en el caso de alimentos, ¿cómo se aplicaría ya que hay una nueva ley? A ver, bueno, en principio no sé qué nueva ley, la ley que salió esta última, nuevamente ratifica de que la gente por pensión alimenticia que se encuentra sentenciada puede ir a conversión automática siempre y cuando realice el pago de la reparación civil y de la deuda alimenticia hasta el momento que presenta la solicitud. Totalmente ilógico para mí, porque si esa persona no pagó la deuda por el cual está recluido en un penal, menos va a poder pagar esa deuda de vengado más la deuda actualizada hasta que presente la solicitud de conversión. Porque si ese interno entró en enero por no pagar, sentenciado por no pagar el alimento, entonces eso supone que dejó de pagar meses del año 2024. Pero como está sentenciado, ¿cómo va a pagar enero, febrero, marzo, abril, hasta septiembre de 2025? Ilógico. Por eso es que yo les recomiendo, y a ver, señores abogados, les recomiendo mejor, antes de esto, y evitar una serie de problemáticas, plantar la figura de la libertad definitiva por redención de pena. Dice, ¿cómo se acreditará estar al día la resolución del juzgado de paz letrado o puede ser declaración jurada? A ver, lógicamente, uno, si cumple con ese pago actualizado, lógicamente lo hace a través de un escrito, con el depósito judicial de los alimentos consignados. Entonces, con ese simple escrito en donde se consigna el depósito judicial, uno puede solicitar, porque el juez inmediatamente va a verificar eso en el sistema. ¿Nos podría brindar los PPT y la clase grabada? Soy estudiante de Derecho y me gustaría evaluar el sistema en materia penal desde el inicio que imparte hasta la autoridad provincial del tema.
la exposición menciona más de los reos que están en pena según las estadías en prisión a base de su delito. Y también menciona las modificaciones de instancia de la pena. A ver, no capto la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde se encuentra y en qué cuartel penitenciario? A ver, en primer momento no hay, sé que eres estudiante, pero las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran en establecimientos penitenciarios de diversas partes del país. Actualmente el INPE cuenta con 8 regiones, de esas 8 regiones, la Oficina Regional Lima cuenta con 17 establecimientos penitenciarios a su cargo. Y ahí se encuentran miles, el penal de Lurigancho, tengo entendido que ha sobrepasado los 10.000, el penal de Castro Castro, que también es un penal que se dejó de dejar ingresar a internos, hoy tengo entendido que nuevamente van a poder ingresar. Tenemos una sobrepoblación y la conversión de pena en ejecución de condena hoy, en la actualidad, se convierte en el mejor mecanismo alternativo a la pena privativa de libertad efectiva. A ver, la conversión de pena en caso de sentenciado por omisión de sentencia, ¿se puede solicitar estando el sentenciado libre? No, pues si ya está libre, no puede solicitar eso. Solo son para gente que está cumpliendo sentencia o reclusión efectiva. Buenos días, niños, qué brillante posición, didáctica, práctica, entendible y sumamente interesante. Gracias. De repente ha sido alguien de mis amigos, porque, bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, pero hay que facilitarle la... Vamos a coordinar con el coordinador de Millos, a ver si le proporcionamos la PPT de el genocidio está en la excepción de la conversión, sí, genocidio no procede. Se puede solicitar la conversión de la pena de una persona que se encuentra condenada a 7 años de pena privada por el delito de homicidio. Si es homicidio simple, sí. Pero si se encuentra prófugo, no, pues solamente la conversión de pena en ejecución de condena solo procede para aquellos sentenciados que estén cumpliendo la ejecución de su condena. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú y el retiro de la Corte Penal? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte y menos del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pena de muerte nunca ha sido solución al delito. El delito existe en nuestros días y a través del tiempo la pena de muerte no ha dado ningún resultado positivo. Lo que sí podría añadir es que se tomen estrategias de prevenir no solamente el delito, sino en el ámbito penitenciario, tratando de construir penales de máxima seguridad y aislar a las personas sentenciadas por delitos graves, como son el sicariato, la extorsión, el secuestro, ¿no? Eso podría una opinión dar. Bueno, dice, el TIAF, condenado a 6 años y 8 meses. Pienso que me has querido decir el TIA, ¿no? Tenencia ilegal de armas, condenado a 6 años. Según lo menciona, está en mínima seguridad. ¿Puede pedir conversión de pena? Sí. Tenencia ilegal de armas es un delito que puede pedir conversión de pena en ejecución de condena. Buenos días, felicidad por se podía aprovecho para formular la siguiente pregunta. Una persona cometió 2 delitos. Bueno, a ver, ya no vamos a tardar, ¿eh? Conversión de delito. 1, el 5 de mayo de 2023, el delito de robo. 2, el mes de septiembre de 2023, el delito de agresiones, de los cuales primero fue sentenciado por delito de agresiones a una pena de prestación al servicio de comunidad, y luego, en plena ejecución en diciembre, le condenaron a una pena efectiva de 7 años por robo agravado. ¿Cómo queda la pena de prestación? Bueno, ante la imposibilidad de que pueda cumplir la pena de prestación de servicio a la comunidad, lo que tiene que hacer es presentar de repente un escrito informando al establecimiento de medio libre que se encuentra recluido y por esa razón no puede cumplir la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad. Y el INPE tendrá un pronunciamiento respecto a ello, ¿no? Suspendiendo, inclusive revocando la prestación de servicio a la comunidad, toda vez que se tiene información que se ha cometido
un nuevo delito doloso y que este ha sido sentenciado y se encuentra en cumplimiento de la condena. En cuanto a los supuestos de improcedencia, ¿cómo daría una conversión si la mayoría de los casos llegan a penal luego que se dio una pena suspendida? Ojo, hay mucha gente que está cumpliendo su pena efectiva porque justamente le revocaron una pena alternativa a la pena privativa de libertad, como puede ser una suspensión, la misma prestación de servicios a la comunidad. Entonces, el decreto legislativo 1300 es claro y dice, todo aquel que se le haya revocado por estar cumpliendo una pena alternativa a la pena privativa de libertad, no procede a la conversión, en el supuesto que ya se le dio una oportunidad y esta persona ha incumplido la pena alternativa y por lo tanto no se le puede dar una pena de prestación de servicios a la comunidad. A ver, una persona a quien le revocan la condena suspendida efectiva por el delito puede acceder a la conversión automática de servicios. Claro, que hemos dicho que sí, pero pagando el íntegro de reparación civil y la deuda acumulada hasta la presentación de la solicitud de conversión de pena. Si la solicitud de conversión a ejecución de condena les alcanza a los sentenciados que no compurgan pena en no les alcanza, solo a los sentenciados que estén cumpliendo pena en establecimientos penitenciarios. Mi pregunta sería, ¿y los reos por desobediencia, por no cumplir las medidas de protección, por orden de alejamiento, por violencia familiar contra la mujer, pueden solicitar conversión de pena? Mira, tendría que ver o proporcionarme la información qué tipo penal por qué tipo penal ha sido sentenciado el interno en cuanto a la violencia contra la mujer, porque hay varias modalidades de violencia contra la mujer. Buenas tardes. ¿Cuáles son los requisitos y la clave para llevar a cabo la conversión electrónica con Griete? La conversión de pena por vigilancia electrónica personal está regulada en el artículo 52b del Código Penal y también regulada en el Decreto Legislativo 1322. Ahí vas a encontrar todos los requisitos, procedimientos y supuestos de procedencia, para solicitar una conversión de pena por vigilancia electrónica personal. A ver. Muchas gracias por la exposición, bien didáctica. Un caso de una persona que ha sido sentenciada por varios delitos, entre ellos robo agravado, título de falsificación de billetes, interés ilegal de armas, y la pena pueda ser lamentable no, porque dentro de los delitos que tú me has mencionado, hay delitos que sí procede la conversión, como hay delitos que no. Y entonces, al momento de evaluar el informe jurídico por el área legal del penal donde corresponda, te van a rechazar porque hay delitos que son declarados improcedentes. ¿A qué se refiere el tratamiento extramuros para penas convertidas? ¿Ya? El tratamiento, hay dos clases de tratamiento, el tratamiento intramuros y el tratamiento extramuros. El tratamiento intramuros está dirigido a aquellos internos recluidos en los establecimientos penitenciarios y el tratamiento extramuros a aquellos internos que hayan sido liberados de los establecimientos penitenciarios por cualquier medida alternativa a la pena privativa de libertad o por sentenciados que se le ha otorgado una sentencia alternativa a la pena privativa de libertad. Eso se da a través de los establecimientos penitenciarios de medio libre. Doctor Riquela, por favor, si fuera tan amable, dos preguntas más para poder terminar, porque estamos con el tiempo límite, por Gracias, favor. doctor. Gracias. Disculpe usted con... No, es interesante, pero Nos entusiasmamos nosotros. A ver. Dice, ¿es procedente la conversión o sustitución de la pena efectiva en ejecución o suspendida en base a la modificación del artículo? A ver, si se tiene en cuenta que esta norma tan... La verdad que no entiendo la pregunta, pero bueno. El juez puede resolver sin audiencia en caso donde es evidente el cumplimiento de los requisitos o incurre en responsabilidad. Muy buena pregunta. A ver, habíamos tratado de que había dos formas de que se puedan dar los requisitos, ¿no? Uno de los requisitos era
los requisitos por etapa de tratamiento, ¿no? Y la pena impuesta, que era el literal A y B del artículo 3 del decreto legislativo 1300. Pero también nos dice el literal C y D que el interno sentenciado por omisión de asistencia familiar y por delito doloso, perdón, culposo, puede automáticamente de frente dirigir al señor magistrado, al juez, solicitar la sustitución de la conversión de la pena en ejecución condena, acreditando los requisitos para omisión, el pago íntegro de la reparación civil y el pago del monto acumulado hasta el momento de presentar la solicitud de conversión de pena. Y para los delitos culposos, el pago de la reparación civil y el pago de multa. Así que directamente presenta su escrito y el juez automáticamente le otorga, se pide una resolución de conversión de pena en ejecución de condena. A ver, sobre conversión de pena por expulsión del país, podría una, ya. Esa norma que hemos mencionado que modifica el artículo 52A del Código de Ejecución Penal es una norma que recientemente se ha dado. Déjame ubicarte. Y esa norma señala que pueden ser expulsados las personas. Un ratito, ahorita te doy la respuesta. Ya. Señala, la norma es el artículo, la ley 32373, 32373, publicada el 7 de julio de este año. 7 de julio del 25, fue modificado el artículo 52A. Y en el PPT está subrayado con letras rojas. Y señala de que el juez también puede convertir la pena privativa de libertad no mayor de 10 años en ejecución de condena por la impulsión inmediata de su país, siempre que haya cumplido los 2/3 de la condena, con excepción de algunos delitos. Es decir, que cualquier extranjero sentenciado que tenga una pena menor a 10 años y que haya cumplido de esos 10 años las 2/3 partes de su condena, puede solicitar la expulsión del país a través de la conversión de pena en ejecución de condena. ¿Ah? Muy buena, me parece una buena norma. Hay unas excepciones, lógicamente, para determinados delitos, especialmente los gravosos, y el 297, por ejemplo, está, que no puede, 296 también está, 200, secuestro, y hay otra serie de delitos. Pero esto ya está regulado en el artículo 52A del Código de Ejecución Penal vigente, modificado por la ley 32373 del 7 de julio de 2025. Una norma reciente. Bueno, yo creo que acá ya acabamos con las preguntas. Bien, doctor. Sí, efectivamente, eh, son más de 100 preguntas que hay, así que nos pasaríamos muchas horas respondiendo de repente. Pero sí agradecerle por esta versada conferencia, creo que las felicitaciones del público así lo demuestran. Eh, a los participantes indicarles que el PPT que está ofreciendo el doctor Ricra, así como el video de la conferencia, la pueden tener, pero a través del grupo de WhatsApp, no por correo. Así que a los que aún no están incorporados al WhatsApp de los lunes universitarios del mismo centro de universidad, por favor, que lo hagan para que puedan acceder no solamente a estas conferencias, sino a todas las que realizamos, más sus respectivos PPTs. Entonces, sin más, agradecemos nuevamente al doctor Luis Alberto Ricla Soto y a los participantes que nos han acompañado esta mañana y nos despedimos pues hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Quisiera agradecer también al Ministerio de Justicia, a través de tu persona, Jesús, por la invitación cursada. Ojalá podamos nuevamente estar presentes con ustedes. Con todo gusto, mi estimado Luis Alberto, con todo gusto. Gracias nuevamente. Hasta luego.